Y es que la sociedad está cambiando a pasos agigantados con la ayuda de la tecnología. Y precisamente una de las más disruptivas y novedosas que ha llegado para quedarse es la tecnología blockchain. Una tecnología que se dio a conocer de forma generalizada con el Bitcoin y que ha demostrado tener un gran potencial aplicada al desarrollo de los negocios y en el entorno de las empresas. Y es que con la tecnología blockchain se da un paso importante al pasar del Internet de la información al Internet del valor. La prueba está en que empresas, emprendedores y gobiernos de todo el mundo están realizando inversiones millonarias para desarrollarla. Para hablar de las aplicaciones del blockchain a la empresa, tenemos hoy con nosotros a Luis Pastor, socio director de la consultoría de negocio e innovación y responsable del Centro de Competencias Blockchain en Grant Thornton. Muy buenas. Buenas Luis, tardes. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, lo primero, empezamos por el principio. Para los neófitos vamos a explicar qué es esto del blockchain, pero sí que te pido que lo entienda todo el mundo, ¿vale? Es el gran reto. Vale. ¿Qué es esto del blockchain, Luis Pastor? Bueno, como has comentado al principio, es pasar de un Internet donde tenemos representado cierto conocimiento, ese conocimiento se puede duplicar, a una posibilidad de representar dentro de estas redes valor de una forma unívoca. Comenzamos en esta tecnología trabajando con las criptomonedas, evitando que de una forma descentralizada se pudieran gastar dos veces el mismo activo, el caso de Bitcoin o otras monedas, y ahora lo que hemos conseguido es representar todo tipo de activos que pueden ser identidades digitales, inmuebles, cualquier tipo de activo financiero. Bueno, por lo menos he entendido, gracias. Lo has hecho fácil, empezamos bien. ¿Qué aplicaciones tiene, Luis? Bueno, realmente tiene muchas aplicaciones, pero me gustaría empezar diciendo que hay que estudiar muy bien, porque es una tecnología nueva, cómo aplicamos esta posibilidad, esta tecnología, a los diferentes paradigmas y problemas de la empresa. Lo que sí es importante es pensar que lo que se nos ha facilitado es una oportunidad de representar valor, que es, como decía, unívoca, y de ahí surge algo que es muy importante, que se denomina identidad digital. Ya existían identidades digitales representadas en otras tecnologías, aquí tenemos la gran posibilidad de dar tanto a la persona física como a la jurídica el control de su información, ser capaces de saber dónde están y luego otra serie de características como representar procesos, generar trazabilidad, más seguridad y en definitiva en algunos casos una economía diferente sustentada por esta tecnología. Bueno, ¿y cómo se implementa un proyecto de blockchain en una empresa? ¿Cuáles son los pasos que hay que dar? Pues lo primero, con un business case, como no puede ser de otra forma, hablamos de emprendimiento y tenemos que saber si la tecnología aplica, si es mejor que otras tecnologías que existen actualmente y si además trae beneficio para las empresas o empresas. Lo que ocurre en este momento es que muchas empresas, incluso las competidoras, se están poniendo de acuerdo para colaborar con la tecnología y eso es muy interesante, pero atañe una complejidad añadida que es la de poner de acuerdo a competidores para trabajar sobre un mismo aspecto, crear un marco de gobierno y sobre todo también generar privacidad. Pensamos que con esta tecnología se puede competir, pero también es importante generar privacidad para evitar la fuga de clientes, por ejemplo. Claro, bueno, empezaríamos con ese business case. ¿Y qué más? A partir de ahí, ¿qué hay que hacer? Pues yo diría que estudiar muy bien las implicaciones que tiene aplicar esta tecnología desde el punto de vista de la escalabilidad, de las ventajas que te aporta sobre otras tecnologías, si verdaderamente, por ejemplo, generamos en una cadena de suministro esa trazabilidad que a día de hoy no tenemos o que es complicada o que, por ejemplo, a través de blockchain podemos prevenir el fraude, por ejemplo. Y luego también creo que es importante no dejar de lado el punto de vista regulatorio. Creo que utilizar una tecnología novedosa no nos exime de cumplir con la regulación, y es importante observarla, cumplirla y a veces, como en esta tecnología, tratar de mejorarla. Desde luego. ¿Cuáles serían esos usos? Ya nos has comentado algunos, pero ¿cuáles serían esos usos concretos que puede tener la tecnología aplicados a la empresa y al negocio, aterrizados? Vale, pues os doy un ejemplo de un proyecto que estamos trabajando nosotros, que se llama Digitalis, donde están participando entidades como Repsol, Cepsa, Mapfre o Bankia, en el cual hemos utilizado la tecnología blockchain para generar lo que sería una plataforma en la cual podemos generar identidades digitales, que al final no significa nada más que tener una representación virtual de nuestra documentación y nuestra información.
¿Para qué? Pues en primera instancia para ser capaces de compartir información de proveedores que prestan servicios a estas compañías. ¿Por qué es interesante esto? Porque cada proceso de homologación de proveedores para cada una de estas grandes compañías es completamente independiente, con lo cual el esfuerzo de validar la documentación de cero, sin prácticamente ayuda de terceros, es muy alto. Lo que conseguimos es que una vez se adhiere una documentación a una identidad digital, cuando esa identidad digital ya forma parte de la red, puede ser consumida por los otros también con las consiguientes validaciones, lo que genera eficiencias y ahorro de tiempos. Es uno de los ejemplos, pero podría continuar con otros muchos. Sí, ¿no? Pues porque también nos contabas que se puede aplicar perfectamente pues, a un despacho de abogados, a una notaría, por supuesto a usos médicos de todo tipo, ¿no? Por aterrizarlo en cosas como tangibles, ¿no? Claro, o sea, de verdad tiene muchas aplicaciones, pero también yo creo que ahora mismo el mayor limitante que puede tener es la escalabilidad. Tenemos que pensar que para lograr esa seguridad que tenemos con esta tecnología, que no es la que teníamos con otras tecnologías anteriores, tenemos que hacer un uso masivo de la computación. Por ejemplo, el caso que decías, que me parece un caso muy interesante, que es el de ser capaces de tener expedientes médicos que sean controlables no solo a nivel de una región, sino transferibles a otras regiones, que prácticamente nos permitan, si caigo enfermo en otra región en la que no resido, que esos médicos tengan acceso a la documentación, sería algo sencillo. Pero hay otros ejemplos también muy interesantes, por ejemplo, en el ámbito de la trazabilidad, cuando hablamos de productos alimentarios, saber su origen, ser capaces de dotar en toda la cadena de abastecimiento las garantías de que ha pasado por los procesos de calidad, que ha tenido los tiempos correctos, por ejemplo, que ha estado sometido a las temperaturas para que no tenga ningún problema esa alimentación, y al final el cliente, el consumidor final, tan solo con escanear una etiqueta puede saber la procedencia de ese activo. Claro, en definitiva tú decías que el principal inconveniente, ventajas ya vemos que son muchísimas, pero claro, el principal inconveniente es esa necesidad de alta, por así decir, complejidad o digitalización, ¿no? Que tiene que llegar por fin a las empresas, al sector empresarial. ¿Cómo ves ahí esa brecha? Claro, yo siempre digo que blockchain actúa muy bien como agitador de la digitalización. La digitalización per se tiene que llegar a las compañías, ya sean pymes, startups o grandes compañías. Lo que ocurre es que muchas veces blockchain, como nos parece una herramienta muy interesante y diferencial por esas posibilidades de representar valor, nos provoca que tengamos que analizar los procesos en detalle, las optimizaciones, robotizaciones, digitalizaciones, que luego después vamos a incluir dentro de la tecnología. Ya digo, si pensamos, por ejemplo, en lo que serían inmuebles, que es un bien bastante líquido, ¿verdad? Tendríamos la posibilidad de representarlo, perdón el palabra, vía token, que es como se denomina el valor representado dentro de una blockchain, y una vez está representado, generar trazabilidad desde que se construye hasta la demolición, generar, por ejemplo, rendimientos de los alquileres, gestionar la certificación energética, etcétera, etcétera. Bueno, desde luego, lo que nos interesa también saber es cómo puede cambiar esta tecnología el día a día o la vida de un autónomo, un pequeño o mediano empresario. Claro, sobre todo, lo digo muchas veces, cuando trabajamos con blockchain o trabajamos con el Internet actual, muchas veces no sabemos lo que hay detrás, no lo conocemos, conocemos las ventajas. Creo que para un autónomo, en primer lugar, o una pequeña empresa, si participa de estos proyectos que están surgiendo a nivel nacional, internacional, tener ya de por sí una identidad digital que le facilite hacer trámites con la administración, que le facilite hacer trámites con otras compañías, que agilice muchísimo más, pues por ejemplo, los pagos contra entrega una vez se produce la producción de un servicio, la entrega de un producto. Eso va a ayudar mucho, así como evitar fraude y que exista un reputacional que permita gratificar a las empresas y a aquellos autónomos que lo hacen muy bien. Bueno, es un camino por explorar, hay un cambio, vamos, está abierto y está todavía virgen, ¿no? Por así decir. Desde luego el blockchain está cambiando la manera de hacer negocios, eso sin duda, ¿no?
Desde Grant Thornton, pues entiendo que sois pioneros o líderes en el desarrollo de la tecnología. Cuéntanos un poquito en qué proyectos estáis y cómo la aplicáis, qué tipo de herramientas aplicáis. Pues mira, comenzamos trabajando en el 2015. Me siento muy identificado con la temática del programa porque antes de volver a consultoría he sido emprendedor y así es como comencé con la tecnología. Y en esa manera pionera, la forma de abordarlo es al final desde esa óptica pues, legal, tecnológica y yo diría estratégica, ¿no? Los proyectos en los que estamos, te he contado uno, el de Digitalis, estamos también colaborando con las entidades financieras en dos vertientes. La primera vertiente sería generar pagos inteligentes sobre la tecnología blockchain, apalancándonos en la infraestructura de pagos que ya existe, también siendo capaces de crear dinero programable o por lo menos el embrión que nos permita generar en algún futuro, si el Banco Central Europeo lo aprueba, lo que pueda ser, por ejemplo, el euro digital. Recientemente también hemos trabajado en un proyecto que es de ámbito europeo, en el cual lo que se genera es una identidad digital, pero esta vez no para personas, sino para vehículos, para saber capaces, desde que se fabrica un vehículo, o para ser capaces de saber por dónde pasa ese vehículo, si ha sido dañado, los pagos que ha tenido en aduanas, si ha habido cualquier tipo de problema y, bueno, en definitiva, si te compras un coche, saber cuándo te llega, que eso es muy difícil de saber. Bueno, y en cuanto a costes, Luis, ¿de qué inversión, en qué rangos de inversión estamos hablando para el desarrollo de esta tecnología para un empresario? Claro, podemos empezar trabajando al final en lo que denominamos productos mínimos viables o pilotos que ya tengan un ente productivo, ¿no? Al final hay proyectos que pueden pues, no sé, empezar a tener unos fees desde 30.000, 50.000, pero yo creo que lo verdaderamente interesante se va a ver ahora, no tanto como yo me hago una solución blockchain, la comercializo y a partir de ahí trabajo, sino busco sinergias con mis competidores, con mi sector, claro, o incluso con otros sectores para crear una plataforma que incluso una compañía de infraestructuras o una compañía pues, de consultoría puede ayudar en cuanto a poder consumir esa solución como un servicio, porque va a ser algo mucho más barato y quizás más inmediato, con algo de recorrido que permita unificar un sector. Bueno, Luis, pues muchas gracias por poner un poquito de luz en todo esto del blockchain y la tecnología y sobre todo cómo podemos aplicarla en nuestras empresas. Luis Pastor, consultor de blockchain en Grant Thornton y sobre todo emprendedor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un placer.